Antes de comenzar, quiero agradecer a los dragones del vacío y a todos los que dan sus supergracias. Con su ayuda, puedo seguir narrando estas historias casi a diario. Con las suscripciones, hay videos exclusivos y acceso anticipado a los videos para los dragones. Ahora sí, vamos a la historia. Los humanos tienen tres rostros. La humanidad es una paradoja de contradicciones. Por un lado, son la especie más compasiva y servicial que encontraron los Shanti. Arriesgaron sus vidas cuando una estrella de neutrones vagó por nuestros mundos principales, exterminándonos lentamente. Lanzaron nave tras nave para rescatar a tantos de nuestra especie como pudieron, incluso cuando ellos mismos morían por miles. Tratamos de decirles que regresaran, que se salvaran, pero no escucharon. Su comandante rechazó cualquier llamada del alto mando para que regresara a las naves, y los humanos fueron leales a su comandante. Nunca olvidaremos las palabras que nos enviaron cuando recibimos la transmisión. Nunca dejamos atrás a nuestros amigos. Nos dieron una buena porción de su espacio para albergar a nuestros refugiados, mientras nos recuperábamos. Fue entonces cuando aprendimos de su antiguo pasado. La humanidad era, y hasta el día de hoy sigue siendo, una especie de la guerra. Se necesitaron 4 guerras mundiales combinadas para que la humanidad finalmente frenara su sed de sangre. Eso pasó en un momento de su llamado siglo XX, y la casi extinción masiva de su propio planeta y su colonia naciente llamada Marte. Esto sorprendió a nuestros diplomáticos más estimados y socios comerciales dentro de la Federación. ¿Cómo podría una especie con tal sed de sangre en sus venas posiblemente frenar tal defecto grave dentro de su propia especie? Su respuesta: juegos de guerra. Sí, juegos de guerra. Ni siquiera el más depravado y demente de nuestros parientes podría conjurar algo tan loco como ese concepto de juegos de guerra. La idea de colonias enteras movilizándose para luchar en estos juegos era un concepto tan extraño que tuvimos que verificar nuestros datos a través de nuestras computadoras cuánticas. Pero para llevarlo un paso más allá, algunas de estas colonias, literalmente, usan municiones reales y derramamiento de sangre real como entrenamiento durante tales juegos. Tuvimos que censurar la mayoría de las transmisiones en vivo de nuestros medios. Por supuesto, ninguna de estas locuras podría compararse con su verdadera naturaleza. Tienen un dicho que es bastante similar al nuestro. Todos tenemos 3 rostros, uno que muestra al mundo, diplomático y perfecto, uno que muestras a tus amigos y familiares, algo cercano a la verdad, pero no del todo, y uno que nunca muestras a nadie, excepto a ti mismo, y es la reflexión más verdadera de quién eres. El día que los Crean atacaron, la humanidad llevó esto al extremo. Los Crean, golpeados por una sed de sangre comparable a algunas de las peores predicciones que podríamos conjurar para cualquier posible guerra contra la humanidad. La quema de muchas colonias exteriores que tenían los humanos fue recibida con horror y enojo, y una mezcla de miedo. Sin embargo, aún intentaron ser diplomáticos con los nuevos invasores, pero sin éxito. Cuando falló la diplomacia, intentaron una muestra de fuerza para disuadir más ataques. El enfoque de habla suavemente y carga un palo más grande de los humanos. Pero cuando los ataques continuaron y no se ralentizaron, la humanidad contraatacó y luchó. Las mismas armas que ritualísticamente probaban en sí mismos a través de sus juegos de guerra, ahora se volvían contra estos invasores hostiles. Increíblemente, no comenzaron su lucha con sus armas más poderosas, sino que optaron por un enfoque más lento. Usaron fuerzas de ataque livianas para sondear las fuerzas agresoras mientras usaban sus pesadas para proteger y resguardar activos más vitales. En una muestra notable de contención para una especie tan belicosa. Tal como demostraron con nosotros, lucharon con uñas y dientes y contra probabilidades imposibles para poner a salvo a los suyos, sus soldados manteniendo la línea incluso cuando apenas podían mantenerse en pie.
los médicos arrastrando a los camaradas heridos para evacuarlos a lugares que llamaban unidades HQEM, eso es, Hospital Quirúrgico de Emergencia Móvil. Les encantan los acrónimos. Incluso en el espacio, sus portaaviones y cruceros bloquean cualquier intento de los Kreyan de atacar a los esfuerzos de evacuación. A través de sus refuerzos, lograron frenar a los Kreyan a paso de tortuga. Pero el verdadero horror de lo que estábamos a punto de ver dentro de la humanidad aún no se había desatado. Todo lo que tomó para finalmente despertar la sed de sangre que la humanidad intentó tanto enterrar fue una bomba de neutrones Kreyan que golpeó su mundo natal, y para ser exactos, su ciudad capital. En más de 4 años de lucha, solo tomó una bomba para finalmente desatar el rostro más verdadero de ellos. Sol, Centauri, Ross, Gliss, Seti, Tegader, Wolf y una multitud masiva de otras flotas estelares dentro del espacio terrano movilizaron todas sus fuerzas. Más naves de guerra de las que cualquiera podría haber pensado que los humanos tenían. Todas fueron movilizadas, y sus fuerzas expedicionarias exoplanetarias se contaban por cientos de miles de millones de voluntarios que se inscribían para luchar. Cientos de miles de millones. El número dejó a la Federación atónita. Cualquiera antes de la guerra te habría dicho que estabas contando historias falsas si les hubieras dado ese número. Con sus fuerzas reunidas, se lanzaron al corazón de la flota de invasión kreyana. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre. Millones de soldados kreyanos fueron abatidos por millones más humanos. Miles de naves estelares fueron destrozadas por miles. Ese día quedó en la infamia como la masacre de Pern 3519. Muchos habrían pensado que ahí terminaría, pero para los humanos, el asalto a Terra fue donde los humanos dirían, esto se volvió personal. Lo que a los Kreyan les llevó 4 años reclamar, la humanidad lo recuperó en menos de 2, y 3 años más para asediar y tomar más de 2/3 del territorio enemigo. Y en un mes más, lograron tomar el mundo natal de los Kreyan y obligarlos a firmar un tratado de rendición incondicional. La crueldad que los humanos mostraron en esos años fue incomparable. Planetas que consideraban demasiado costosos para el esfuerzo de guerra fueron convertidos en inutilizables salvo por colonias mineras. Ciudades llenas de civiles ardieron por millones. Soldados Kreyan, abatidos y destrozados por soldados humanos drogados. Cuando todo terminó, apenas quedaba algo para que los Kreyan lo llamaran un imperio, y mucho menos para usarlo en otra máquina de guerra. El recuento de bajas fue astronómico y sin comparación. La Federación quería sancionar a los humanos, de no ser por lo que hicieron a continuación. Convirtieron su industria de máquinas de guerra en una de medicina y curación. Los mundos que destruyeron, los terraformaron. Las ciudades que quemaron, las reconstruyeron. A los enfermos y los heridos, los cuidaron y sanaron. Sus naves de guerra, que antes se usaban para descargar muerte y carnicería sobre sus enemigos, ahora se dedicaban a esfuerzos de ayuda de emergencia, transportando suministros vitales para sus esfuerzos, un completo paradigma de lo que habían hecho antes. Fue un tema muy debatido después de la guerra humano-kreyana, si la Confederación Terrana debería ser permitida en su Consejo de Seguridad, pero la moción se ganó por poco, solo para esperar mantener a los humanos bajo control, por vana que sea esa esperanza. Como dije al principio, los humanos son de las especies más compasivas y serviciales que uno podría conocer, pero también es la más despiadada, sedienta de sangre y cruel que los Shanti hayan encontrado jamás. La paradoja que nos ha mostrado a todos es una que sería sabio no poner a prueba. Nosotros, los Shanti, al convertirnos en socios comerciales de la humanidad, nos dieron la oportunidad de estudiar su historia y su naturaleza sin derramar sangre, y nos enseñaron una lección valiosa, que los Kreyan pagaron con océanos de su propia sangre. Para hacer un informe largo, algo más corto, la mayor lección que cualquiera debería sacar es esta. Los humanos son tanto una bendición como una maldición, y sería muy sabio no poner a prueba su paciencia,
ya que son increíblemente compasivos y están dispuestos a sacrificarse para salvar a otros, incluso aquellos que no son de su propia especie. Pero cuando están lo suficientemente enfurecidos y son llevados a la guerra, no detendrán su furia y no detendrán su guerra, nunca, hasta que ésta esté terminada.